y a continuación el honorable conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Luis Eduardo Rosado, tiene la palabra. Muchas gracias, conseller, por tu participación. Participar en un congreso donde se habla de pacientes, innovación y tecnologías, para mi comunidad es un elemento importante, porque creo que vivimos en una comunidad donde estamos en este momento haciendo una pequeña transformación de nuestro sistema sanitario, teniendo en cuenta que el papel que va, como bien ha dicho Patricia, adquiriendo el paciente, o más que el paciente yo diría que el ciudadano dentro del sistema sanitario cada vez es más relevante, es más proactivo. Y en cualquier caso, efectivamente, tanto los elementos innovadores como las nuevas tecnologías juegan un papel indispensable para poder desarrollar elementos de modernización del sistema y, sobre todo, algo que nos gusta hablar a nosotros, y es una palabra que a mí me gusta mucho, aprovechando que veo una cámara de fotos, el reenfocar el sistema sanitario, porque realmente creemos que en este momento es necesario hacer este reenfoque. ¿Cómo me paso las diapositivas? ¿Me las paso yo? Sí. Aquí, bien, perfecto. No, aquí. Te apago la luz para que se vea mejor. Bien. No lo pone ahí, no se ve, pero se ven unas manos de una persona mayor, en el cual más o menos lo que viene a decir es que en el año 2050 nuestro país, España, va a ser prácticamente el país más envejecido del mundo. Solo hay un país que tiene una esperanza de vida superior al nuestro en este momento, que es Japón, y es posible que en este año, en el año 2050, nuestro país pase a ser el más anciano de todos los países del mundo, gracias evidentemente a un sistema de salud español que ha permitido alcanzar unos niveles de esperanza de vida superiores a otros países. Estos son datos de la Comunidad Valenciana y vemos que efectivamente nuestro envejecimiento de la población nos lleva a que cada vez la pirámide de población sea una pirámide donde se vaya alcanzando en línea punteada, la esperada para el año 2020. Estamos viendo que realmente nuestra población está alcanzando unos niveles de edad superior. Fíjese cómo ya ha pasado prácticamente de ser una pirámide a convertirse en un rombo. Realmente en el futuro tendremos que hablar del rombo de la población, no de la pirámide de la población, porque realmente estamos sosteniendo probablemente las edades más tempranas de la vida a las edades más altas de la vida, que cada vez van alcanzándose en un término superior. Esto evidentemente hace que nuestro sistema sanitario, como el de la mayoría de los países europeos, se decante la mayoría del gasto sanitario precisamente a la atención de la cronicidad. Fíjense ustedes cómo nosotros estamos dedicando prácticamente 3/4 partes del dinero que utilizamos en este momento para el gasto sanitario, dedicado a algo que está siempre relacionado con la cronicidad. El 80% de las consultas de atención primaria se realizan en pacientes crónicos, 2/3 de las urgencias hospitalarias se producen por enfermedades crónicas y calculamos que el 60% de los ingresos hospitalarios suponen enfermedades que son crónicas y que requieren múltiples ingresos hospitalarios. Todo ello tiene un elevado coste para la sociedad. Podemos decir que en este momento estamos decantando todo el gasto sanitario hacia la cronicidad, pero con una característica, y es que no nos estamos dando cuenta de ello. Porque efectivamente, si nosotros vemos cómo efectivamente el envejecimiento nos lleva a la aparición de nuevas enfermedades y hacia la cronificación de las mismas, y a un alto consumo sanitario en una población que está excesivamente medicalizada y que además tiene unas expectativas de vida mejores, nos lleva a unas mayores exigencias. Y esto sabemos que es insostenible. Podríamos haber llegado a la insostenibilidad, al término de insostenibilidad, hablando en términos económicos, pero no lo estoy haciendo en términos económicos, sino en términos de que realmente estamos cambiando nuestro perfil de la sociedad. De hecho, hasta ahora, a todos, un poco a los actores que participamos del mundo sanitario, que podemos ser las administraciones sanitarias, que son los profesionales y que son los ciudadanos, poco nos han importado hasta ahora los recursos decantados hacia la sanidad. Evidentemente, este es un paradigma que tiene que ir cambiando y nosotros planteamos que se debe de realizar, como les he dicho, un enfoque global del cambio sanitario hacia una definición diferente de los 3 actores y la participación de los 3 actores en la política sanitaria. Las organizaciones sanitarias deberán de cambiar en este momento para conseguir aligerar, agilizar y modernizar la administración. No podemos mantener administraciones públicas que no son ágiles, que no responden a los intereses de los ciudadanos y que de algún modo lentifican o ayudan a identificar
o aumentar los procesos ineficaces dentro del sistema sanitario. Esta es la administración pública y, por tanto, debemos de hacer una gran transformación de la administración pública. Evidentemente, los profesionales tienen que cambiar también y participar de este paradigma. El profesional debe de estar motivado y debe de estar implicado en el sistema sanitario. Y esto exige elementos diferenciales sobre la situación actual, que pasan desde luego por elementos motivadores, pero también por la participación en la toma de decisiones dentro del sistema sanitario. Pero lo más importante es que también el ciudadano debe de adoptar otro rol diferente. Debe ser corresponsable, ser informado, como bien ha dicho Patricia, y al mismo tiempo ser formado para conseguir realmente que nuestros ciudadanos de algún modo puedan ser copartícipes de su propia enfermedad. Porque pensamos que hasta ahora no lo han podido ser. Los ciudadanos hasta ahora no han participado de una forma directa en sus propias enfermedades. Hemos podido asistir a dilemas que se están planteando en la actualidad, como si realmente utilización de medicamentos genéricos con el cambio del color de la pastilla va a cambiar la adherencia a los tratamientos o no la va a cambiar. Evidentemente deberíamos de ser mucho más proactivos y pensar que a lo mejor no es importante el color de la pastilla, sino el contenido de la pastilla, que muchas veces el paciente desconoce. Yo creo que es un paradigma importante que debemos de modificar. En cualquier caso, antes definiste que esto era como una locomotora, yo diría que es como un transatlántico. En cualquier caso, transformar las organizaciones sanitarias tiene una inercia muy importante. Los cambios que se pueden producir ahora van a verse reflejados en los próximos años, no se van a ver reflejados en los próximos meses, por lo menos los cambios estructurales. Y en este sentido nosotros queremos transformar nuestra organización de una situación y una posición de estructuras y diferenciación de la sanidad, de decantación hacia lo agudo, de decantación hacia el mundo hospitalario, para tender hacia procesos y eficiencia. Evidentemente esto es realmente llevar el buque de la sanidad a otro puerto diferente al que pensábamos, pero en cualquier caso a través del tiempo, porque evidentemente las inercias que se van a producir son muy importantes. Queremos y pensamos que el modelo debe de ser transformado, debe ser reenfocado, como decía antes, a través de un nuevo modelo de atención primaria. Porque creemos que la clave es la atención primaria. La atención primaria debe tener estas 4 funciones, que son la promoción de la salud. Esto no se actúa sobre el ciudadano, perdón, sobre el paciente, se actúa sobre el ciudadano, porque la promoción de la salud es todo lo que nosotros, todos los que estamos aquí, que todavía no hemos enfermado, necesitamos, pero al mismo tiempo también el médico de familia, el médico de la atención primaria, el médico y la enfermera de la atención primaria son los controladores, los que poseen toda la información clínica del paciente de una forma global. Luego hablaremos un poquito sobre ello. En cualquier caso, como les digo, deberemos de reenfocar nuestro sistema sanitario, empezando por la atención primaria, por un reenfoque hacia las necesidades del paciente, en cualquier caso. Y todo ello disponiendo en nuestra atención primaria, en nuestro primer elemento de atención, de la capacidad de resolución necesaria para que la mayoría de los casos no progresen a partir de la atención primaria. Comentábamos antes de entrar aquí que realmente los elementos de moderación de la utilización de los recursos sanitarios no deben de empezar al principio, sino que deben aparecer después de la primera atención médica, porque el gasto sanitario se produce después de la primera atención, no antes de la primera atención. En cualquier caso, controlar el proceso asistencial y hablar de que el médico de familia es el dueño y el recopilador de la información lo hace la historia clínica electrónica. Los que poseemos, los que ya disponemos, que yo creo que nuestras 3 comunidades autónomas ya lo poseen, una historia de salud electrónica definida, deben incorporar en esa historia clínica definida, que cada ciudadano debe de tener, todos los datos de su historial clínico. Es evidente que yo, en este momento, puedo haber tenido una serie de antecedentes clínicos o puedo poseer alguna enfermedad crónica, y en cualquier caso alguien debe de saber cuál es todo mi historial clínico. Y este historial clínico, afortunadamente, con los sistemas de las nuevas tecnologías, aparece en mi historia de salud a modo de tarjeta de crédito en un cajero automático. Y esto lo podemos tener dentro de nuestros sistemas sanitarios. Nuestra incorporación de la historia clínica electrónica supone la incorporación de la historia de salud de atención primaria a la que se incorporan los episodios hospitalarios que haya tenido que suceder en la vida de un paciente. Esto conforma lo que es la historia clínica electrónica y, en cualquier caso, es el paciente el médico de familia el que atesora toda la información sobre este punto. Se ha dicho aquí que uno de los elementos más importantes es
ser capaces de enfocar toda nuestra sanidad hacia las necesidades del paciente. Y se ha hablado de la pirámide de Kaiser, en donde efectivamente gracias a la segmentación que puede establecerse de la población, podemos saber cuáles son las necesidades de nuestros pacientes. Y podemos saber que la mayoría de las necesidades de nuestros pacientes pueden ser absorbidas por el propio paciente. Porque el paciente proactivo necesitará participar directamente de su existencia de cuidados. Fíjese usted, hay 3 colores. El color de abajo corresponde a la mayoría de las personas que lo único que necesitan es estar informados y al recibir esta información de forma retroactiva del sistema sanitario, apenas con la participación de los profesionales sanitarios. Según vayamos ascendiendo en la asistencia de unas mayores necesidades desde el punto de vista de enfermedades crónicas, es cuando irán apareciendo o sumándose las incorporaciones de la actividad que el sistema sanitario debe de aplicarse sobre ellos. En nuestro modelo de atención primaria exige el cambio de paradigma de la atención primaria actual. Recuerden ustedes que estamos hablando del modelo de atención primaria y hablamos de un modelo nuevo, un modelo que tiene aproximadamente 30 años de existencia y que para mí no es un modelo nuevo, sino que es un modelo antiguo y es un modelo donde no ha llegado a desarrollarse realmente en los equipos de atención primaria, sino que hemos reproducido el modelo anterior a un modelo nuevo, pero con más horas de trabajo. En este sentido, deberíamos de plantear la existencia de que nuestros equipos de atención primaria sean verdaderamente equipos, y para poder ser un equipo deben de estar liderados, y para poder ser liderados tiene que existir lo que llamaríamos un jefe de una zona básica de salud, jefe de un departamento sanitario o jefe de una zona de un centro de salud. En cualquier caso, la existencia de una jerarquía dentro del centro de salud que en este momento no existe. Por otra parte, es importantísimo definir el papel de la enfermería, redefinir el papel de la enfermería, porque nuestros pacientes lo que necesitan sabemos que debemos de decantarnos hacia los cuidados, evitar la medicalización de los pacientes, pero al mismo tiempo en un nuevo rol que asuma la enfermería en el futuro. Creemos que es esencial que exista una gerencia única. Creemos que es esencial que no existan escalones en la sanidad. Creemos que la organización sanitaria se debe estructurar en torno a la geografía de las zonas de salud y no a las actividades que se realizan en la sanidad dentro de cada una de las zonas de salud. Por esto creemos que es importantísimo que la primaria y la especializada estén fusionadas en algún punto de la organización, ¿no? En cualquier caso, sabemos que tenemos aplicaciones tecnológicas para poder enfocar de una forma nueva la asistencia. Y estas aplicaciones en atención primaria, como ya también se ha dicho, deben de consistir en modelos para establecer un feedback entre el paciente y la administración a través de los medios telemáticos que disponemos, pero también para favorecer los autocuidados, es decir, la capacidad que tenga el paciente de controlar su propia enfermedad, mejorar elementos de seguridad clínica y hacer procesos también de minería y procesamiento de datos, porque los datos no son solo para recopilarlos, sino para sacar conclusiones de los datos que se recogen. Y esto exige que exista un cierto manejo de estos datos para o bien establecer unos resultados epidemiológicos, que es, por ejemplo, el estudio Escarbal que se está haciendo en nuestra comunidad, o al mismo tiempo para obtener datos relevantes sobre las intervenciones que se van introduciendo en la población. Y esto se llama inteligencia de negocio. En cualquier caso, también deberemos de disponer de las ayudas tecnológicas para el diagnóstico para que la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria pueda llevarse a cabo. Respecto a la cronicidad, nosotros queremos definir nuestra atención, como hemos dicho, con un nuevo reenfoque, de manera que el profesional, cuando se encuentre en una situación donde ya se haya producido la segmentación de los pacientes gracias a la historia clínica electrónica, y esto es posible que sepamos en qué situación se encuentra cada ciudadano de nuestra comunidad. Por ejemplo, podemos saber todas las personas que existen en nuestra comunidad en qué situación se encuentran en cada momento. Procederemos a la segmentación y el médico de familia, y es deliberado efectivamente que aparezca una receta médica ahí, prescribirá según el riesgo la tecnología que debe ser aplicada a cada paciente. Es una terapia. La tecnología se convierte en la terapia que necesita cada ciudadano dependiendo de la situación de riesgo de cronicidad que tenga en cada momento. Este es nuestro modelo. Nuestro modelo es que gire en torno a la atención primaria y los pacientes crónicos de alto riesgo a la izquierda. Existan una serie de biomedidas que el paciente los pueda trasladar a nuestro departamento médico, y al mismo tiempo que una actividad proactiva por parte de nuestro centro de salud para que el paciente esté bien controlado y tenga una adherencia adecuada y tenga una participación activa de su enfermedad.
Evidentemente, pacientes crónicos de riesgo medio y riesgo bajo, estos requerimientos son menores, pero también existen, y todo ello pivota en torno a la atención primaria. Tal vez esta sea una diapositiva un tanto emborollada, pero esta a lo mejor les define a ustedes lo que queremos hacer. Nosotros queremos ir implementando la tecnología a modo de prescripción terapéutica dependiendo de cuál sea la situación del paciente. Los pacientes que necesitan educación y autocuidados tendrán unos requerimientos, dependiendo del riesgo, tanto de tecnología, que se irá implementando según las necesidades que el paciente vaya teniendo según el riesgo de cronicidad. Por ejemplo, un enfermo de alto riesgo, aparte de la atención médica continua en domicilio, deberá de tener un equipamiento dedicado en su domicilio, deberá de tener unos dispositivos y, en cualquier caso, una retroactividad y una proactividad a través de teleseguimiento con el paciente, que en este caso, en el caso de alto riesgo, será máxima. Si disminuimos a riesgo moderado, a bajo riesgo, estos requerimientos serán progresivamente menores. Este proceso es un proceso que está en marcha, es un proceso que se inicia el 1 de enero en funcionamiento en 2 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, que son el departamento de Elche, en torno a 300.000 habitantes, y el departamento de Sagunto, en torno a 250.000. Es decir, 500.000 habitantes de la Comunidad Valenciana van a tener este proceso, que se inicia con un pilotaje el día 1 de enero y finaliza el 1 de julio. Es una colaboración que se ha realizado entre una industria, una empresa de comunicación muy relevante del Estado español y a través de una consultora con la Consellería de Sanidad, y se pretende implementar el 1 de julio del año que viene, del año 12, en toda la Comunidad Valenciana. Sin embargo, a mí me da la impresión de que si fuera un ensayo clínico, nos vamos a dar cuenta antes de julio de que los beneficios terapéuticos que suponen introducir de forma generalizada en la población elementos tecnológicos nos va a obligar a que el pilotaje acabe antes, porque nos vamos a dar cuenta de que cuando conseguimos controlar estos pacientes, seguramente el número de ingresos hospitalarios y el número de atenciones clínicas va a disminuir de una forma radical y vamos a tener que interrumpir el estudio para iniciarlo de una forma generalizada en la comunidad. En cualquier caso, pretendemos que nuestro pilotaje se realice en torno a los pacientes que aquí aparecen, que son 5.000 pacientes, 5% de alto riesgo, un 15% de riesgo moderado y un 80% de bajo riesgo, y en cualquier caso yo creo que será importantísimo que les informemos de esto, que ya es un hecho dentro de la comunidad. Muchas gracias.